Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento en donde vamos a continuar lo que nos quedamos, esta forma de tratar de entender el funcionamiento de las sociedades de seres humanos, siguiendo la propuesta de Alan Fiske, de que hay únicamente cuatro tipos de relación entre seres humanos, y estas relaciones las platicamos la semana pasada, brevemente las recuerdo. Son primero la vida de comunidad, community sharing en su forma de plantearlo, en donde cada quien aporta y toma lo que necesita, en donde no anda uno contando cuánto puso cada quien y cuánto tomó, porque pues, somos miembros de una comunidad. Hay una segunda forma de relación que él llama equality matching, en donde a todo mundo le tiene que tocar exactamente lo mismo. Una tercera, que es Authority Ranking, en donde la autoridad es la que decide qué se debe hacer, qué le toca a cada quien. Obviamente el que tiene la autoridad le toca más, pero en cualquier caso así es esta estructura, una estructura de poder, digamos. Y finalmente una relación que él llama market pricing, una relación de mercado, en donde intercambiamos cosas de común acuerdo. Lo que usted propone, le contesta el otro, regatean, se ponen de acuerdo y hay intercambio. Estas cuatro formas de relación funcionan para distintas cosas. Usted, cuando lo invitan a cenar, pues lleva usted una botella de vino, lleva usted una canasta de frutas, algunos llevan un ramo de flores. Podría usted mejor llevar 500 pesos, ¿no? O 1000 pesos, y sería lo mismo, ¿no? A final de cuentas, pues, eso cuesta la botella de vino o la canasta de frutas. Las flores salen más baratas, depende del tamaño. Eh, pero si usted hace eso, usted está transformando una relación de comunidad de sus amigos a una relación de mercado, de sus socios, de sus marchantes. Eso le garantizo va a acabar con la amistad. Usted no hace eso. Eh, no es la forma de relacionarnos adecuada. Entonces, cuando uno trata de utilizar una forma de relación en un contexto equivocado, va a generar problemas. Hay muchas cosas que no pueden resolverse a través de una de estas en particular. Estas relaciones son apropiadas para ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de community sharing funciona muy bien en este pequeño grupo de personas con las que tenemos una relación de comunidad, que suele ser nuestra familia y nuestros amigos cercanos. Y este es el grupo al que se refiere el análisis Robin Dunbar cuando dice el máximo de personas con las que podemos tener una relación cercana es de 150 individuos. La verdad es que en los estudios que se han hecho de cercanía, usted sí puede encontrar estas 150 personas. Por ejemplo, cuando había las agendas de las llamadas, la lista de sus amigos y sus familiares cercanos, pero es poco probable que realmente tenga usted esta relación cercana con los 150. Lo más frecuente es que esto sea un grupo más pequeño, tal vez de 50, porque este es el número entre 50 y 60 que se ha encontrado en las comunidades que siguen viviendo lejos de la sociedad moderna, bajo la lógica todavía de cazadores-recolectores. Cuando se ha podido estudiar esto en el siglo XIX, principios del XX, todavía ahora encuentra uno, por ejemplo, en el Amazonas, ocasionalmente sociedades de este tipo, o en Nueva Guinea. Y cuando las han encontrado y han podido estudiar un poco, el número anda ahí entre 50 y 60 personas. Más allá de esto, empieza uno a tener dificultades para reconocer bien en quién puede uno confiar y en quién no. Acuérdese que esa es la base de todo esto. Los seres humanos somos la especie más cooperativa del planeta. Nadie es más cooperativo que nosotros y es gracias a ello que hemos tenido mucho éxito. No es que seamos los más inteligentes.
Es probable que sí, pero no es seguro, ¿eh? La relación que hay entre el tamaño de nuestro cerebro, específicamente los lóbulos prefrontales, y la masa corporal, esa relación es la más alta entre todas las especies, claramente entre los primates. Sin embargo, otros animales como los cuervos, los pulpos, los elefantes, parecen tener inteligencias cercanas a la nuestra, y si no se han convertido en una especie tan exitosa es porque se les dificulta cooperar. Y a nosotros no. Y no se nos dificulta precisamente porque estos lóbulos prefrontales, que han crecido mucho en la especie humana por encima de otros antecesores nuestros, tienen que ver con eso. Es el cerebro social, así le llama Robin Dunbar, y parece una buena hipótesis hasta el momento para entender nuestras relaciones. Entonces, vivimos en el grupo, y pues nos ayudamos dentro del grupo. Casi por definición, pues los que no están en el grupo, pues son adversarios, ¿no? Específicamente esto es más claro cuando vemos la forma en que vivíamos hace 150.000 años, en donde pues había recursos que teníamos que explotar, ir a matar a las gacelas para comérnoslas o ir a recoger nueces o lo que fuera. Y el espacio sobre el que teníamos que cazar las gacelas o recoger las nueces, pues era el mismo que ocuparían los otros señores que estaban acercándose. Pues eso significa que vamos a competir por una cosa limitada y eso no es una buena idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues agarrarlos a pedradas, ¿no? Y si ya desarrollamos arcos y flechas, pues órale, con arcos y flechas. Es decir, los seres humanos tenemos esta tendencia tribal, así le llaman ahora los psicólogos, tribalismo, que tiene que ver con esto, con la forma como fuimos evolucionando como grupo, y nos es fácil acercarnos y tener confianza al grupo que conocemos desde chiquitos, y ese grupo pues es nuestra familia, la familia extendida, los amigos cercanos, que van a ser más o menos 50. Más amplio que eso, pues a lo mejor hasta 150, pero más allá de eso ya está bien difícil, porque ya no podemos acordarnos bien, le digo, quién es confiable y quién no. Y si yo no estoy seguro si es confiable, pues más vale no cooperar con él, más bien hay que enfrentarlo. Entonces, esto, cuando empezamos a tratar de vivir en grupos más grandes, empezó a generar conflictos. ¿Cómo resuelves el conflicto? Esto, los que estudian teoría de juegos, nos dirían que se parece un poco al juego que se llama el dilema del prisionero, o también al que se conoce como la casa del ciervo. Son juegos muy parecidos en los que la cooperación te traduciría en un mayor beneficio, pero no está en el interés de ninguno de los que cooperan cooperar. Para cada uno por separado podría resultar mejor no cooperar. En consecuencia, la estrategia óptima para cada uno de los que participan en esto es no cooperar. Entonces, aunque podrían vivir mejor si cooperaran, como en el interés propio está no cooperar, acaban no cooperando. Resultado, se acaban matando, pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para salir de este juego? Pues salir de este juego puede ocurrir de, de tres formas. Una forma es platicar, ponerse de acuerdo. Antes, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Pues sí, podemos platicar todo lo que tú quieras, pero a final de cuentas, si yo convenzo al otro de cooperar y yo no coopero, acabo ganando. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No cooperar. Y el otro piensa lo mismo, entonces nos regresamos al juego original. Este juego no se resuelve a través de eh, hablar. No hay una salida ahí. Segunda salida, pues que este juego se juegue continuamente. No tiene que jugarse un número infinito de veces, como dicen los especialistas. Basta con que uno no sepa cuándo se va a acabar. Si uno no sabe cuándo se va a acabar, pues siempre está uno pendiente de que el otro coopere conmigo, y cooperar conmigo se va a facilitar si yo coopero con él, y entonces esto genera un cierto beneficio. Este juego repetido, un número no determinado de veces, permite alcanzar cooperación. Este es lo que descubrió Axel Rapoport, un
es experto en juegos, canadiense, que fue quien encontró la mejor estrategia para jugar el juego del prisionero un número no determinado de veces. Fue una especie de concurso que convocó Robert Axelrod en un libro que se publicó hace ya 30 años, que se llama The Evolution of Cooperation. Y ahí platica esto y dice, bueno, pues esto puede ocurrir. Pues sí, puede ocurrir siempre y cuando otra vez uno pueda identificar al otro. Si yo ya no puedo recordar si el otro cooperó o no conmigo en la vez anterior que jugamos, pues ya no funciona. Entonces, Axelrod lo que hace es darle sustento a la idea de Dunbar de que hay un número límite de personas con los cuales puedo cooperar, porque en este número puedo identificar quién es confiable y quién no. Si yo supero ese número, pues ya no funciona esta cosa. Y entonces nos queda la tercera alternativa, cambiar de juego. ¿Cómo cambias de juego? Con un tercer jugador que cambie cuánto vale cooperar y cuánto vale no cooperar. ¿Quién es esa tercera persona? Pues ese es el chiste. Tenemos que inventar una tercera parte, un tercer jugador que nos resuelva este problema. Y lo inventamos de una manera pues muy brillante. Lo inventamos como alguien que no está aquí, alguien desde otra dimensión que nos ayuda a ver las cosas distinto. Entonces, si yo no coopero contigo, me va a caer el chahuizle. Se me va a aparecer un antepasado a tomar venganza. Me va a castigar Diosito. Todo esto es más o menos la misma cosa. Y esto es un invento que desarrollamos paulatinamente, según mi hipótesis, entre los 50 y 15.000 años antes del día de hoy. Es decir, cuando empezamos a construir estas conjunto de creencias que yo llamo chamanismo, en donde, les decía yo, buscamos una posibilidad de comunicarnos con los animales, nosotros ya nos comunicábamos. Eh, Le comentaba yo, tengo la idea de que es muy probable que el lenguaje se haya desarrollado alrededor de estas reuniones que ocurrían, no sé si periódicamente o cada X tiempo, no sé si era cíclico, no tengo idea, pero eran reuniones que ocurrían alrededor de una cueva en donde una persona que podía alterar sus sentidos, ya fuera con respiración, con humo, con hongos, con lo que fuera, era capaz de regresar al seno de su madre a través de un túnel para una cueva más pequeña, que era una especie del útero, en donde esta persona entraba en esa otra dimensión, en donde se podía hablar con los animales y podía conseguir información y regresarla a la comunidad. Estas reuniones que van permitiendo la relación entre montones de pequeños grupos de 50 o 60 personas van a llevarnos a tratar de vivir en grupos más grandes, porque descubrimos que si podemos construir un grupo más grande, podemos vivir mejor. Y podemos vivir mejor por dos razones. Una es porque si somos más, podemos producir mucho más, no un poquito más, mucho más. Esto es lo que los economistas llaman economías de alcance y economías de escala. Cuando usted empieza a producir algo, conforme va aumentando la escala de producción, esa producción puede crecer más todavía. Son estos rendimientos crecientes de los que ya hablamos alguna vez, pero ahorita no me meto porque si no nos distraemos. Esta ventaja de vivir en grupos más grandes, insisto, pues es una ventaja material, podemos conseguir más cosas. Si en vez de ir a perseguir al mamut 10 personas, van 20, la probabilidad de agarrarlo es más alta y entonces todos comen, pues está regrandote el mamut. Eh, es una gran ventaja, pero encontramos otra ventaja que para nosotros es más importante. Nos encanta platicar. Queremos estar hablando con otros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aprendimos a hablar. Ya ve, nadie más lo hace. Hay algunas cosas parecidas al lenguaje en distintos animales, pero nada es cercano a lo nuestro. Y esto de hablar nos permitió vivir en grupos más grandes.
Eh, ¿Qué hacen nuestros parientes, los chimpancés, para mantener los lazos comunitarios? Se despiojan. Si usted ve fotos, videos de cómo vive una comunidad de chimpancés, cuando no están recogiendo cosas para comer o no se están persiguiendo para reproducirse, pues el resto del tiempo lo que hacen es despiojarse. Hay uno que está limpiándole al otro, se comen los piojos y ahí están. Y eso mantiene los lazos. Eso permite que pues, el despiojado esté agradecido y luego despioje al despiojador y que cuando se necesite, porque si hay un pleito, pues se ayuden entre ellos. Entonces, estos lazos nosotros los necesitamos, pero pues no tenemos tanto pelo. Tenemos piojos, algunos tienen piojos, pero poquitos. No funciona. Otra vez Robin Dunbar tiene una hipótesis, dice, el reemplazo, el sustituto del despiojamiento es el chisme. Nos dimos cuenta que si platicamos cosas, se las podemos platicar a varios al mismo tiempo y eso nos permite establecer estos lazos comunitarios platicándonos cosas. Y pues sabemos desde hace mucho que es alrededor de estas historias que se mantiene la cohesión del grupo. Recientemente, bueno, hace ya como 20 años, el señor Noah Yuval Harari se hizo muy famoso con su libro Sapiens, porque retoma esta idea y dice, pues alrededor de las historias que se va desarrollando el ser humano, el libro está bien escrito, es muy accesible y tuvo mucho éxito. Yo tengo una idea un poco distinta de la mayoría, creo que el libro no es bueno, porque efectivamente arranca con esto de las historias, pero se le olvida. Y se le olvida bien rápido. De pronto dice, mire, todo cambió cuando inventamos la agricultura y a partir de la agricultura esto fue una tragedia y empieza a explicar la historia ya no en términos de las historias, como había empezado, sino otra vez en términos de lo material determina la forma de ser de las sociedades. Una historia, pues que usted ha oído tantas veces, de tantas formas distintas, que cuando la lee con Harari dice, ah, pues sí, cierto, pues sí, porque te está repitiendo lo que ya sabías, en realidad no te ayudó, pero bueno, el libro se hizo muy exitoso y el señor anda por ahí ahora hablando de cómo nos vamos a convertir en los esclavos de las máquinas y eventualmente habrá una fusión de especies con las máquinas y la inteligencia artificial. Ahí usted si quiere leerlo, es adelante. El tema importante para nosotros es estas historias que nos mantienen unidos. Tienen como explicación esta capacidad que tenemos de hablar y esta necesidad que tenemos de construir grupos, porque somos, como los otros primates, una especie social. Esta especie social, la nuestra, es más exitosa porque somos muy buenos para cooperar. Para cooperar necesitamos garantizar que con quien cooperamos sea alguien confiable. Y tenemos una limitación en el número de personas para las que podemos recordar si es o no confiable. Esto es lo que hemos estado platicando. Eso significa que la comunidad no puede exceder este número de 150, pero logramos hacerlo. Y lo logramos hacer, decía yo, porque hacemos una pequeña evolución, un pequeño ajuste a estas creencias chamánicas hace 15.000 años. Y ese pequeño ajuste es una mezcla de dos tradiciones que había en ese momento, las creencias chamánicas por un lado, y por otro el uso de los cráneos de antepasados como señal de territorio. Platicábamos esto de que, pues, si voy a ir a cazar gacelas o a recoger nueces, pues es un territorio en el que no debe haber muchas otras personas, pues si no se nos acaban las nueces y las gacelas. Entonces, quiero dejar claro que este es mi territorio, para que si alguien se acerca, le quede claro que lo puedo agarrar a pedradas o con mis flechas y arcos que acabo de inventar. Entonces, para avisar, lo que se hace es empezar a poner cráneos de antepasados, diciendo, a partir de aquí, esta es la familia López, y a partir de acá, esta es la familia Yáñez, y ese es el territorio en donde ellos cazan y recogen sus nueces y sus frutas. A uno de estos grupos se le ocurre
que en lugar de usar el cráneo del antepasado como un límite de territorio, lo va a usar como un elemento de cohesión del grupo. Y entonces se lleva el cráneo del antepasado y lo pone adentro de la casa, en el centro de la casa, y lo adorna, le pone conchitas en los ojos, lo pinta y dice, este es el antepasado que nos mantiene unidos a todos. Y este antepasado nos mantiene unidos porque no se murió. Se fue a vivir a esa dimensión donde están los animales. Y entonces puede estar hablando con ellos continuamente y mandarnos información de cuándo va a venir la manada para que la podamos cazar, de cuándo van a venir los leones para que no estemos aquí, y nos puede ayudar sobre todo a cooperar. Entonces todos los que seamos descendientes de este cráneo somos confiables. Y esa descendencia no tiene que ser exactamente biológica. Es simplemente quienes creen o quieren ser descendientes de este cráneo. Y esto, la adoración de los antepasados, nos permite por primera vez vivir en grupos de más de 150 individuos, 300, 500, en un mismo lugar durante todo el tiempo. Y cuando uno vive en el mismo lugar durante todo el tiempo, empieza a ver mucho mejor cómo se mueve la luna, cómo se mueve el sol y cómo crecen las plantas. Y empieza uno a ver que esas plantas, pues puedo ir seleccionando las que me están sirviendo mejor para hacer cerveza y las otras las tiro. Y entonces empiezo a domesticar el trigo o la cebada. Dije cerveza y no la dije de nada más. En realidad la cerveza es probablemente lo primero que inventamos, porque pues es una especie de pan, nada más que en lugar de poderlo hornear, hace usted su mezcolanza del cereal con el agua, la deja usted ahí, las bacterias y hongos del ambiente empiezan a fermentar esta cosa y pues sabe sabrosa. Da gusto porque después de tomarse esta cervecita con muy poquito alcohol, más que suficiente para que la historia se vuelva más entretenida, el chisme más atractivo, los lazos del grupo más cercanos y da de comer. Entonces, esta agricultura no va a convertirse en una gran tragedia, ¿eh? Si hubiera sido una tragedia, pues nadie lo hubiera seguido. Sin embargo, pasó al revés. Todo el mundo empezó a ver que esto funcionaba. Al mismo tiempo que aprendimos a seleccionar plantas y hacer mejor especies de trigo y de cebada y de todo lo demás, también aprendimos a domesticar animales. Algunos, muchos no se pueden domesticar, pero algunos sí se pueden. Y aprendimos a hacerlo y aprendimos a pastorear. Y esto permitió que nuestro grupo fuera creciendo. Y ya no teníamos que vivir en como vivían los natufianos, que fueron los que inventaron esto, según sabemos hasta hoy. Vivían en unas casas pegadas unas con otras, con la entrada por el techo, para que nadie los viniera a atacar, pues era muy importante. Empezamos a construir ciudades. Si ya tenías una siembra adecuada de trigo y de cebada, pues ya puedes vivir en un lugar más amplio y ya alcanza para que coman no solo 500, sino tal vez 1000, 1500 personas. Pero ¿cómo le hago para coordinar 1500 personas, mano? Pues lo que probablemente ocurrió, y es otra vez hipótesis mía, es que varios de estos grupos que tenían 500 individuos que seguían a un antepasado de referencia, se juntan, los López, los Yáñez, los Hernández, y crean una ciudad, 1500 personas, y cada uno de ellos tiene su antepasado. Y estos grupos funcionan como clanes, lo habíamos platicado. La relación al interior del clan puede ser una relación de comunidad. La relación entre clanes no. Entonces, cuando hay un conflicto entre clanes, pues se puede poner muy violento porque todos los del clan Yáñez van a salir a golpear a todos los del clan López y entonces se acaba la ciudad y nos regresamos a como estábamos antes. Entonces tiene que haber una solución nueva. Esa solución nueva es hacerle un upgrade al antepasado. Y uno de los antepasados, el de los López, el de los Yáñez o el de los Hernández, se convierte en Dios, un Dios de ese pueblito, pequeño Dios, Dios local, pero ese Dios permite la estabilidad entre los tres clanes.
y empezamos a construir soluciones al conflicto entre los clanes. Esos son los códigos. Ese es el famoso código de Hammurabi, en donde la solución a un conflicto entre clanes es ojo por ojo y diente por diente. A ver, si un López le sacó un ojo a un Yáñez, bueno, ahora los Yáñez tienen derecho a sacarle un ojo a un López. Dependiendo de cada uno de los códigos, es si los López van a decidir cuál López se va a quedar tuerto o si son los Yáñez. Pero el caso es que ahí se acaba el conflicto, ¿eh? Nada de que nos vamos a seguir matando por toda la eternidad. Eh, Estas soluciones empiezan, como puede usted observar, a generar un espacio más amplio para las relaciones de autoridad y las relaciones de mercado. Y este proceso, insisto, va a depender de estas soluciones que vamos encontrando a juegos cada vez más complejos. Entonces, en el momento que la sociedad crece más allá de lo que su idea original permite manejar, vamos a entrar en una etapa de incertidumbre, nos vamos a angustiar toditos y hasta que no encontremos una nueva solución, esta incertidumbre va a continuar. No sabemos cómo fue en aquella época porque no hay nada escrito. Nos lo podemos imaginar. Vamos a saber con más claridad lo que ocurre en el periodo posterior, cuando ya estas pequeñas ciudades con un dios local se han convertido en grandes ciudades que llamamos reinos, que agrupan a varias ciudades, pero hay una más grandota, y en donde todos estos pequeños diosesitos y diosesitas locales ya se convirtieron en un panteón politeísta, es decir, un grupo de dioses que incluso tiene una estructura que se va a ir pareciendo mucho a las estructuras que tienen estos reinos a su interior. Esa es la solución que encontramos. Y esa solución nos permite pasar de pequeñas ciudades de 1,000, 1,500 personas a ciudades de 15,000 o 20,000 personas. Claramente para eso se necesitan otros asuntos que hay que resolver. Por ejemplo, cómo mueves el grano de donde lo sembraste a donde están los 20,000 dragones. Bueno, pues eso, la forma más fácil de hacerlo es a través del agua. Entonces, esas ciudades se construyen en un río. Por eso el reino de Egipto parece hasta un imperio, es un solo río grandototote y permite todo este comercio. Y además, pues, a 1 kilómetro de distancia de cada lado del río no hay nada, entonces la población no se puede escapar, está ahí encerrada y es bien fácil de organizar, digo, entre comillas, ¿no? Para poder organizarla, sin embargo, necesitas haber inventado tu gran Dios, si no, no se puede. Si no tienes gran Dios, tu grupito no va a pasar de los 1,500 changos. Y para que haya 1,500 necesitas tu pequeño Dios. Si no, no vas a poder tener más de 500. Pero para tener 500 necesitabas tener al antepasado de referencia. Antes de eso, tu grupo no podían ser más allá de 50, que tenían pues otros dos grupos de 50 con los que mantenían alguna relación y párale de contar. Espero que esto le ayude a usted a entender este proceso, porque lo vamos a platicar próxima semana. De ahí nos vamos a mover a lo que conocemos hoy y creo que vamos a empezar a entender mucho mejor qué es lo que está pasando en los últimos 15 años y qué puede pasar en los próximos 15. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.